¿Qué fuerza sobrenatural podría hacer que 47 millones de dólares se desvanezcan en el aire como si nunca hubieran existido, dejando únicamente una estela de terror y misterio en uno de los aeropuertos más vigilados del mundo? El 15 de marzo de 2019, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de uno de los casos más desconcertantes de la historia criminal moderna. Lo que comenzó como una operación rutinaria de transferencia de valores terminó siendo una pesadilla que mantendría despiertos a investigadores, autoridades y ciudadanos durante años. La madrugada del 15 de marzo amaneció con una bruma espesa que parecía presagiar eventos extraordinarios. En la zona de carga del aeropuerto, un Boeing 737 de carga había aterrizado procedente de Los Ángeles, transportando lo que los documentos oficiales describían como material de alta seguridad. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y peligrosa de lo que cualquiera podría imaginar. El cargamento consistía en 47 millones de dólares estadounidenses en billetes no rastreables, destinados supuestamente a una operación bancaria internacional de emergencia. El dinero venía embalado en 12 maletas metálicas especiales, cada una equipada con sistemas de seguimiento GPS de última generación y cerraduras biométricas que solo podían ser abiertas por personal autorizado. La empresa responsable del transporte era Securitas International, una compañía con más de 30 años de experiencia en el manejo de valores de alto riesgo. Su historial era impecable. Jamás habían perdido un solo centavo en miles de operaciones similares. Por eso, cuando el director de operaciones, Ricardo Mendoza, recibió la llamada de emergencia a las 6:47 de la mañana, su primer pensamiento fue que se trataba de una broma de mal gusto. «Señor Mendoza», la voz al otro lado de la línea temblaba de manera casi imperceptible. «Tenemos una situación crítica en el hangar 7. El cargamento ha desaparecido». Para entender la magnitud de lo imposible, es necesario conocer el protocolo de seguridad que rodeaba esta operación. El hangar 7 es una de las instalaciones más seguras de todo México, comparable a los estándares de Fort Knox. Cuenta con sistema de videovigilancia con 127 cámaras de alta definición que graban las 24 horas, sensores de movimiento infrarrojo en cada metro cuadrado. Puertas blindadas con acceso biométrico de iris y huella dactilar. Personal de seguridad armado en turnos de 8 horas. Sistema de detección de metales en todos los accesos. Comunicación directa con las fuerzas especiales del aeropuerto. Sin embargo, cuando el equipo de Securitas International llegó para recoger el cargamento a las 7:30 de la mañana, se encontraron con una escena que desafía toda lógica. Las 12 maletas habían desaparecido sin dejar rastro alguno. No había signos de violencia. Las cerraduras permanecían intactas, los sellos de seguridad no habían sido manipulados y lo más perturbador de todo, las cámaras de seguridad mostraban el hangar vacío desde las 11:47 de la noche anterior, como si el cargamento nunca hubiera existido. El capitán Miguel Restrepo, veterano de las Fuerzas Especiales Mexicanas y responsable de la seguridad del sector, declaró más tarde: «En mis 20 años de carrera he visto de todo, robos sofisticados, operaciones de inteligencia, hasta intentos de terrorismo. Pero esto va más allá de cualquier capacidad humana conocida». La investigación oficial comenzó inmediatamente bajo el mando del inspector federal José Luis Varga, un hombre cuya reputación por resolver casos imposibles era legendaria en los círculos policiales. Varga había resuelto el famoso caso del oro desaparecido de Guadalajara en 2015 y el secuestro del magnate industrial Carlos Herrera 2 años después. Su primer paso fue analizar las grabaciones de seguridad.
Durante 18 horas consecutivas, Varga y su equipo revisaron cada segundo de grabación, desde el momento en que el cargamento fue depositado en el hangar hasta su descubrimiento de la desaparición. Las imágenes mostraban una secuencia perfectamente normal. A las 23:15, 2 empleados de la aerolínea depositaron las 12 maletas en la zona designada, activaron el sistema de seguridad y se retiraron. A las 23:47, las cámaras registraron el hangar vacío. Lo imposible era que no existía ningún momento intermedio. Las grabaciones no mostraban cortes, interferencias o manipulaciones de ningún tipo. Los expertos en análisis forense digital confirmaron la autenticidad de las imágenes. Era como si las maletas hubieran sido absorbidas por la realidad misma. El segundo indicio llegó del análisis de los sensores de movimiento. Los registros electrónicos mostraban actividad normal hasta las 23:46, momento en el cual todos los sensores dejaron de registrar presencia alguna en el interior del hangar. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante era que los sensores nunca registraron la salida de las maletas, simplemente dejaron de detectarlas. Durante la primera semana de investigación, todas las sospechas se dirigieron hacia la posibilidad de corrupción interna. La lista de personas con acceso al hangar 7 era reducida pero selecta. 8 empleados de seguridad, 4 supervisores de Securitas International, 6 trabajadores de la aerolínea y 3 funcionarios de aduanas. Cada una de estas personas fue sometida a interrogatorios exhaustivos, exámenes de polígrafo y análisis de su situación financiera. Los resultados fueron desconcertantes. Todos pasaron las pruebas sin mostrar signos de engaño o de enriquecimiento inexplicable. Más aún, varios de los empleados clave se encontraban fuera de la Ciudad de México durante la noche del robo, con coartadas sólidas y verificables. El supervisor principal de seguridad, Antonio Ruiz, había estado en Puebla visitando a su madre enferma. Las grabaciones del hospital confirmaron su presencia durante toda la noche. El jefe de operaciones de la aerolínea se encontraba en Miami en una conferencia internacional, con cientos de testigos que podían confirmar su ubicación. Cada pista que seguíamos nos llevaba a un callejón sin salida, recordaría después el inspector Varga. Era como si estuviéramos persiguiendo fantasmas. El primer indicio realmente significativo llegó de una fuente inesperada. Carlos Jiménez, el vigilante nocturno del sector adyacente al hangar 7. Jiménez era un hombre de 54 años, padre de familia, con un historial laboral impecable y sin antecedentes de ningún tipo. Su testimonio inicial había sido descartado por considerarlo producto del nerviosismo y la impresión del momento. Sin embargo, cuando Varga decidió entrevistarlo nuevamente, emergieron detalles que no podían ser ignorados. Jiménez afirmaba haber visto luces extrañas moviéndose dentro del hangar 7 alrededor de la medianoche. No eran las luces normales del sistema de iluminación, sino algo diferente, como si fueran luces que no proyectaban sombras. Al principio pensé que eran reflejos de los aviones que pasaban, explicó Jiménez durante su segunda declaración. Pero no había vuelos programados a esa hora. Las luces se movían de una manera rara, como flotando, y tenían un color que nunca había visto antes. Era azul, pero no azul normal. Era un azul que daba miedo. Más inquietante aún era su descripción de los sonidos. Jiménez juraba haber escuchado una especie de zumbido de baja frecuencia que parecía venir desde el interior del hangar, acompañado de lo que describía como susurros que no eran humanos. Cuando se le preguntó si podría haber sido el sistema de ventilación, Jiménez fue categórico. Trabajo aquí desde hace 15 años. Conozco cada sonido de este lugar. Eso no era normal.
Mientras la investigación local se estancaba en teorías cada vez más inverosímiles, el inspector Varga decidió ampliar el alcance de su búsqueda. Contactó a Interpol para verificar si existían casos similares en otras partes del mundo. La respuesta que recibió 3 semanas después cambiaría completamente el rumbo de la investigación. En los últimos 5 años se habían registrado 7 casos de desapariciones inexplicables de cargamentos de alto valor en aeropuertos de diferentes países. 2 en Estados Unidos, 1 en España, 1 en Alemania, 1 en Japón, 1 en Brasil y 1 en Australia. En todos los casos, las características eran idénticas. Desaparición sin rastros, sistemas de seguridad que no registraban anomalías y testimonios de personal que describía fenómenos luminosos y sonoros inexplicables. El caso más similar había ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Miami 6 meses antes de los eventos de México. Un cargamento de diamantes valuado en $32 millones había desaparecido en circunstancias casi idénticas. La investigación del FBI había sido clasificada después de 3 meses sin resultados, pero un agente jubilado, Robert Mackenzie, aceptó hablar extraoficialmente con Varga. Lo que pasó en Miami no puede explicarse con métodos convencionales, confesó Mackenzie durante una llamada telefónica encriptada. Tenemos evidencia de interferencias electromagnéticas masivas en el momento de la desaparición. Los instrumentos de medición registraron alteraciones en los campos magnéticos locales que no pueden ser reproducidas con tecnología conocida. Mackenzie también mencionó algo que los medios nunca reportaron. En todos los casos internacionales se había detectado un aumento significativo en la radiación de fondo en las horas posteriores a las desapariciones. No es radiación peligrosa, aclaró, pero es consistente y no tiene una fuente identificable. La conexión internacional llevó la investigación hacia territorios inexplorados. El inspector Varga, desesperado por encontrar explicaciones racionales, consultó a diversos especialistas en física, tecnología aeroespacial y fenómenos electromagnéticos. Fue así como llegó hasta el doctor Eduardo Herrera, un físico teórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en mecánica cuántica aplicada. El doctor Herrera, inicialmente escéptico, cambió completamente su perspectiva después de analizar todos los datos disponibles. Su conclusión fue tan perturbadora como fascinante. Estamos ante la evidencia de una tecnología que puede manipular la coherencia cuántica a escala macroscópica. Para explicar su teoría en términos comprensibles, Herrera utilizó la analogía del teletransporte cuántico, un fenómeno bien documentado a nivel de partículas subatómicas. En el mundo cuántico, es posible hacer que una partícula desaparezca de un lugar y aparezca instantáneamente en otro, sin haber viajado por el espacio intermedio. Si alguien ha logrado aplicar este principio a objetos de gran tamaño, estaríamos ante un salto tecnológico de proporciones históricas. La hipótesis del doctor Herrera explicaba las anomalías electromagnéticas, la ausencia de rastros físicos y la imposibilidad de detectar el momento exacto de la desaparición. También proporcionaba una explicación para los fenómenos luminosos reportados por los testigos. La manipulación de campos cuánticos a gran escala produciría efectos visuales similares a los descritos. Sin embargo, esta teoría planteaba preguntas aún más inquietantes. ¿Quién poseía semejante tecnología? ¿Con qué propósito la utilizaba? ¿Por qué dirigir estos robos aparentemente aleatorios en lugar de aplicaciones más lucrativas o estratégicas? Uno de los aspectos más desconcertantes del caso era la aparente aleatoriedad en la selección de objetivos. Los 7 casos internacionales y el evento de México no mostraban un patrón claro que permitiera predecir futuros ataques.
Los cargamentos variaban en tipo: dinero, joyas, metales preciosos, incluso obras de arte. Los aeropuertos afectados se distribuían por diferentes continentes sin conexión geográfica aparente. Sin embargo, un análisis más profundo reveló una conexión sutil pero significativa. En todos los casos, los cargamentos habían sido asegurados por la misma compañía reaseguradora, Global Risk Management, una firma con sede en Suiza que manejaba pólizas de seguros para valores de alto riesgo a nivel mundial. Cuando Varga intentó contactar con Global Risk Management, se encontró con una serie de obstáculos burocráticos que parecían diseñados para desalentar cualquier investigación. Después de semanas de llamadas y correos electrónicos, finalmente logró hablar con un representante que se identificó únicamente como señor Zimmerman. La conversación fue breve y profundamente inquietante. Zimmerman confirmó que Global Risk Management había asegurado todos los cargamentos desaparecidos, pero se negó a proporcionar detalles sobre las pólizas o los procesos de reclamación. Nuestros clientes valoran la discreción por encima de todo, fue su única explicación antes de colgar. Investigaciones posteriores revelaron que Global Risk Management había pagado todas las reclamaciones de seguro con una rapidez inusual, sin realizar las investigaciones exhaustivas que normalmente caracterizan estos casos. En total, la compañía había desembolsado más de $200 millones en reclamaciones relacionadas con las desapariciones misteriosas. La teoría del Dr. Herrera había abierto una nueva línea de investigación: identificar qué organizaciones en el mundo podrían tener acceso a tecnología cuántica avanzada. La lista era sorprendentemente corta y se componía principalmente de laboratorios gubernamentales de países desarrollados y algunas corporaciones tecnológicas de élite. El primer candidato obvio era el Programa de Investigación Cuántica del Departamento de Defensa de Estados Unidos, conocido por sus avances secretos en comunicaciones cuánticas y criptografía. Sin embargo, contactos extraoficiales de Varga en la comunidad de inteligencia estadounidense descartaron esta posibilidad. Si tuviéramos esa tecnología, le confió un funcionario jubilado de la CIA, no la estaríamos usando para robar diamantes en Miami. La segunda posibilidad era el programa cuántico chino, que había logrado avances significativos en teletransporte de información. Pero nuevamente, el perfil de los robos no coincidía con objetivos de espionaje industrial o militar que justificarían el uso de tecnología tan avanzada. Una tercera opción, más perturbadora, era la existencia de una organización privada con recursos y conocimientos suficientes para desarrollar esta tecnología de manera independiente. Esta hipótesis implicaba la presencia de una entidad con capacidades que rivalizaban o superaban las de las superpotencias mundiales, operando completamente fuera del radar de los servicios de inteligencia tradicionales. 6 meses después de la desaparición del cargamento en México, Varga recibió una llamada que cambiaría completamente su perspectiva del caso. Un funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, CISEN, le pidió una reunión urgente en instalaciones clasificadas. El encuentro tuvo lugar en un búnker subterráneo en las afueras de la Ciudad de México. Varga fue conducido por pasillos sin ventanas hasta una sala de conferencias donde lo esperaba el coronel Patricia Sánchez, una oficial de inteligencia con más de 20 años de experiencia en asuntos de seguridad nacional. «Inspector Varga», comenzó la coronel Sánchez, «lo que está a punto de escuchar está clasificado al más alto nivel de seguridad nacional. Su investigación ha tocado asuntos que van más allá de un simple robo». La coronel explicó que el CISEN había estado rastreando las desapariciones misteriosas desde el primer caso registrado 3 años atrás. Su investigación había revelado
que todos los eventos estaban conectados no solo por las características de las desapariciones, sino por algo mucho más inquietante. Cada desaparición había sido precedida por un incremento en la actividad de comunicaciones encriptadas en frecuencias específicas del espectro electromagnético. Nuestros sistemas de monitoreo detectan estas señales entre 24 y 48 horas antes de cada evento, explicó Sánchez. Las señales no siguen ningún protocolo de comunicación conocido. Parecen ser órdenes o coordinaciones para operaciones específicas. Más alarmante aún era el origen de estas señales. El análisis de triangulación había determinado que se originaban desde puntos en el espacio que no correspondían a ningún satélite conocido, estación espacial o debris orbital registrado. ¿Está sugiriendo que las señales vienen del espacio exterior?, preguntó Varga, apenas capaz de procesar la información. No estoy sugiriendo nada, respondió la coronel. Estoy declarando un hecho basado en evidencia técnica irrefutable. Estas comunicaciones se originan desde posiciones en órbita terrestre que no corresponden a ningún objeto humano conocido. La revelación de la coronel Sánchez transformó completamente el contexto de la investigación. Si las comunicaciones relacionadas con los robos provenían del espacio, la explicación más lógica apuntaba hacia tecnología no humana. Esta hipótesis, aunque extraordinaria, proporcionaba respuestas coherentes a muchas de las anomalías del caso. La capacidad de manipular materia a nivel cuántico para hacer desaparecer objetos físicos era consistente con una tecnología miles de años más avanzada que la humana. La selección aparentemente aleatoria de objetivos podría explicarse como experimentos o pruebas de tecnología. Los pagos rápidos de seguros por parte de Global Risk Management sugerían conocimiento previo de que los cargamentos no podrían ser recuperados por métodos convencionales. Sin embargo, esta explicación planteaba preguntas aún más profundas. ¿Por qué una civilización capaz de viajes interestelares estaría interesada en robar dinero y joyas terrestres? ¿Eran estos eventos parte de un estudio más amplio de la sociedad humana? ¿O tenían algún propósito que escapaba completamente a la comprensión humana? El doctor Herrera, cuando se le presentó esta posibilidad, la encontró científicamente plausible. Una civilización que haya logrado el viaje interestelar necesariamente habría desarrollado tecnologías cuánticas avanzadas, explicó. Para ellos, manipular materia de esta manera podría ser tan simple como para nosotros encender una luz. Armado con esta nueva información, Varga propuso al CISEN una operación encubierta para intentar interceptar las comunicaciones misteriosas y posiblemente presenciar una desaparición en tiempo real. La operación, denominada Quetzal, fue aprobada al más alto nivel gubernamental, con participación de las Fuerzas Armadas mexicanas y la colaboración discreta de agencias estadounidenses. El plan era ambicioso: crear un cargamento señuelo de alto valor en el aeropuerto y monitorear todas las frecuencias electromagnéticas en busca de las señales precursoras. Si se detectaban las comunicaciones características, un equipo de élite equipado con la mejor tecnología de grabación disponible intentaría documentar el evento. La preparación tomó 3 meses. Se instalaron equipos de monitoreo electromagnético de última generación alrededor del aeropuerto. Se estableció una red de cámaras de alta definición con capacidades de grabación en múltiples espectros de luz. Un equipo de físicos e ingenieros preparó instrumentos para medir cualquier anomalía en los campos gravitacionales, electromagnéticos y cuánticos. El cargamento señuelo consistía en $25 millones en billetes reales, proporcionados por el Banco de México bajo estrictas medidas de seguridad. Para hacer el señuelo más atractivo, se añadieron 10 kilos de oro y una colección de joyas valuadas en otros $10 millones.
El 17 de noviembre de 2019, 8 meses después de la desaparición original, los equipos de monitoreo detectaron las señales características. Las comunicaciones encriptadas comenzaron a transmitirse desde un punto en órbita terrestre alta a las 19:30 horas. La operación Quetzal entró en máxima alerta. La coronel Sánchez había establecido el centro de comando en una instalación móvil a 5 kilómetros del aeropuerto. Desde allí, coordinaba las actividades de más de 50 especialistas distribuidos en posiciones estratégicas. Varga se encontraba en el hangar adyacente al que contenía el señuelo, equipado con cámaras de visión nocturna y dispositivos de comunicación de emergencia. A las 23:15, exactamente la misma hora en que había comenzado la desaparición original, los instrumentos registraron las primeras anomalías. Los campos electromagnéticos alrededor del hangar del señuelo comenzaron a fluctuar de manera irregular. La temperatura ambiente descendió 3 grados centígrados en menos de un minuto. «Tenemos alteraciones cuánticas significativas», reportó el doctor Herrera desde la estación de monitoreo principal. «Los patrones coinciden exactamente con nuestras predicciones teóricas». A las 23:32, las cámaras detectaron los primeros fenómenos luminosos. Luces azules translúcidas comenzaron a materializarse dentro del hangar, moviéndose con patrones geométricos perfectos que desafiaban cualquier explicación basada en fenómenos naturales conocidos. Lo que ocurrió durante los siguientes 14 minutos desafía cualquier intento de descripción convencional. Las grabaciones, que posteriormente fueron clasificadas como ultra secretas, muestran una secuencia de eventos que parecen violar múltiples leyes fundamentales de la física. Las luces azules se intensificaron gradualmente hasta formar estructuras geométricas complejas que flotaban a 2 metros del suelo. Estas estructuras parecían sólidas pero translúcidas, proyectando sombras que se movían independientemente de las fuentes de luz. Dentro de estas formaciones luminosas, objetos sólidos comenzaron a materializarse, herramientas o dispositivos de forma incomprensible, con superficies que reflejaban luz de manera imposible. El cargamento señuelo, que hasta ese momento había permanecido intacto en el centro del hangar, comenzó a elevarse lentamente sin ningún soporte visible. Las maletas de dinero y las cajas de oro flotaron hacia las estructuras luminosas, donde gradualmente perdieron su solidez aparente hasta volverse translúcidas y finalmente desaparecer completamente. Durante todo el proceso, los instrumentos registraron alteraciones masivas en los campos cuánticos locales. Los detectores de gravedad indicaron fluctuaciones que sugerían la presencia de campos gravitacionales artificiales. Los medidores de radiación detectaron emisiones en frecuencias que no correspondían a ningún elemento conocido de la tabla periódica. Pero lo más inquietante fueron las grabaciones de audio. Los micrófonos de alta sensibilidad captaron sonidos que parecían comunicación inteligente, patrones rítmicos complejos con modulaciones que sugerían lenguaje, pero en frecuencias y estructuras completamente ajenas a cualquier idioma humano. Después de la operación Quetzal, el caso del cargamento desaparecido fue oficialmente cerrado. Los informes públicos citaron falta de evidencia suficiente para continuar la investigación y agotamiento de todas las líneas de investigación viables. El inspector Varga fue transferido discretamente a una posición administrativa en la Ciudad de México, donde se le asignaron casos de rutina que no involucraban fenómenos inexplicables. La coronel Sánchez fue promovida y transferida a una división ultraclasificada del CISEN que oficialmente no existe.
El doctor Herrera recibió una generosa beca de investigación que requería su mudanza a una instalación remota en el desierto de Sonora, donde sus estudios sobre fenómenos cuánticos anómalos podrían continuar lejos de la atención pública. Todos los participantes en la Operación Quetzal firmaron acuerdos de confidencialidad que los comprometen al silencio de por vida bajo pena de cargos de traición. Las grabaciones y datos científicos fueron enviados a instalaciones de almacenamiento clasificado en Estados Unidos, donde permanecen bajo el control conjunto de múltiples agencias gubernamentales. Oficialmente, nunca ocurrió nada extraordinario en el aeropuerto de México. Los 47 millones de dólares desaparecidos fueron declarados pérdida total. El seguro fue pagado sin complicaciones y la vida continuó normalmente para todas las personas involucradas en las operaciones regulares del aeropuerto. Sin embargo, las repercusiones del caso continuaron manifestándose de maneras sutiles, pero significativas. En los meses siguientes a la Operación Quetzal, se registró un aumento notable en la actividad de fenómenos aéreos no identificados en el espacio aéreo mexicano. Pilotos comerciales comenzaron a reportar avistamientos de objetos que se movían a velocidades imposibles. Realizaban maniobras que desafiaban las leyes de la aerodinámica y aparecían y desaparecían sin rastro en los sistemas de radar. La base aérea de Santa Lucía registró 17 incidentes en un período de 6 meses, todos clasificados inmediatamente y removidos de los registros oficiales. Pilotos militares describían encuentros con objetos de geometría imposible que parecían monitorear las operaciones aéreas mexicanas sin interferir directamente. Más preocupante aún fue el patrón emergente en las desapariciones de cargamentos de alto valor. Después del éxito de la operación en México, eventos similares comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia. En el primer año posterior al caso mexicano, se registraron 12 desapariciones adicionales en aeropuertos de América Latina, Europa y Asia. Cada evento mostraba las mismas características: tecnología de invisibilidad o teletransporte, comunicaciones desde órbita terrestre y pagos de seguros expeditos por parte de Global Risk Management. La pérdida total acumulada superó los 500 millones de dólares, convirtiendo esta serie de eventos en la operación criminal más exitosa y misteriosa de la historia moderna. Dentro de los círculos clasificados de investigación, emergió una teoría inquietante sobre el propósito real de estas desapariciones. Los analistas de inteligencia comenzaron a sospechar que los robos no eran el objetivo principal de estas operaciones, sino que representaban experimentos sistemáticos para probar tecnología avanzada en entornos controlados. Cada desaparición parecía probar diferentes aspectos de la tecnología: capacidad de carga máxima, tiempo de operación, efectividad en diferentes condiciones ambientales y reacción de los sistemas de seguridad humanos. Los cargamentos robados podrían ser simplemente productos secundarios de estos experimentos, útiles para financiar operaciones más amplias, pero no el objetivo primario. Esta teoría explicaba la aparente falta de interés en maximizar el valor de los objetivos. Si el propósito real era experimental, entonces la diversidad de tipos de carga y ubicaciones proporcionaría datos más valiosos que simplemente robar los cargamentos más costosos disponibles. También explicaba el patrón temporal de las operaciones. Las desapariciones ocurrían con intervalos irregulares, que sugerían períodos de análisis de datos y refinamiento tecnológico entre experimentos. Cada evento posterior mostraba mejoras sutiles en eficiencia y reducción en las alteraciones electromagnéticas detectables.
5 años después de la desaparición del cargamento millonario en el aeropuerto de México, el caso continúa ejerciendo una influencia profunda en múltiples áreas de la investigación científica y la política de seguridad nacional. Aunque oficialmente cerrado y olvidado, sus implicaciones han moldeado discretamente las políticas de defensa de múltiples países. Los protocolos de seguridad en aeropuertos internacionales fueron silenciosamente actualizados para incluir monitoreo electromagnético continuo y sistemas de detección de anomalías cuánticas. Empresas de seguros implementaron nuevas categorías de riesgo que incluyen eventos de tecnología desconocida en sus pólizas para cargamentos de alto valor. La investigación científica en fenómenos cuánticos macroscópicos recibió financiamiento clasificado masivo de gobiernos que oficialmente niegan cualquier interés en el tema. Universidades líderes establecieron programas de investigación en física aplicada no convencional, con presupuestos que superan ampliamente los de investigación tradicional. Más significativamente, se estableció una red internacional de monitoreo de comunicaciones extraterrestres, coordinada secretamente por las agencias de inteligencia de 12 países. Esta red rastrea continuamente las frecuencias asociadas con las señales precursoras, esperando detectar futuras operaciones antes de que ocurran. A pesar de todos los avances en comprensión y tecnología de detección, las preguntas fundamentales sobre el caso permanecen sin respuesta. La identidad de los responsables continúa siendo un misterio absoluto. Su origen, motivaciones y objetivos finales permanecen completamente ocultos. ¿Son representantes de una civilización extraterrestre que estudia la humanidad? ¿Viajeros del tiempo que recolectan artefactos históricos? ¿Una facción humana secreta con acceso a tecnología revolucionaria? ¿Entidades de una dimensión paralela que pueden manipular nuestra realidad física? Cada teoría plantea implicaciones profundas para el futuro de la humanidad. Si estos eventos representan contacto extraterrestre, sugieren que no estamos solos en el universo y que civilizaciones más avanzadas han estado observando y posiblemente influenciando nuestro desarrollo. Si representan tecnología humana secreta, implican que existe una organización con capacidades que superan las de cualquier gobierno conocido. La posibilidad más inquietante es que estos eventos sean precursores de algo mucho más grande. Los robos podrían ser simplemente las primeras manifestaciones de una presencia que gradualmente se está revelando, preparando a la humanidad para un contacto más directo o evaluando nuestras capacidades de respuesta ante tecnología superior. Fuera de los círculos oficiales, existen testimonios de personas que afirman haber presenciado eventos similares en diferentes contextos. Trabajadores de aeropuertos en todo el mundo han reportado discretamente avistamientos de luces extrañas y desapariciones menores que nunca fueron investigadas oficialmente. María Elena Vázquez, una supervisora de limpieza del Aeropuerto de México, con 30 años de experiencia, confesó en una entrevista no autorizada haber presenciado al menos 3 eventos similares al del cargamento millonario durante su carrera. Siempre pensé que eran cosas que no debía reportar, explicó. Los supervisores nos habían dicho que cualquier reporte de anomalías resultaría en despido inmediato. Según Vázquez, estos eventos menores involucraban la desaparición de equipaje de lujo, cajas de productos electrónicos e incluso vehículos de mantenimiento. En cada caso, las desapariciones ocurrían durante la madrugada, eran precedidas por luces azules extrañas y nunca se mencionaban en los reportes oficiales. La primera vez fue en 2003, recordó Vázquez. Era una maleta llena de joyas que había quedado olvidada en el área de equipaje perdido. Una noche la vi desaparecer frente a mis ojos.
Flotó hacia arriba y se desvaneció como humo. Pensé que estaba loca, pero después comencé a notar que pasaba más seguido. Su testimonio sugiere que las operaciones de gran escala, como el robo del cargamento millonario, podrían ser solo la punta del iceberg de una actividad mucho más extensa y sistemática. Investigaciones independientes realizadas por periodistas especializados en fenómenos anómalos han comenzado a revelar patrones que las autoridades prefieren mantener ocultos. Un análisis de reportes de seguros internacionales muestra que las pérdidas inexplicables de carga valiosa han aumentado exponencialmente en los últimos 10 años. Entre 2015 y 2024, se registraron más de 200 casos de desapariciones que no pudieron ser explicadas por robo convencional, errores administrativos o accidentes. La mayoría involucraban cargamentos de alto valor transportados por aire o mar, desaparecidos en instalaciones de alta seguridad sin evidencia de intrusión humana. Un patrón particularmente inquietante emerge al analizar la distribución geográfica de estos eventos. Las desapariciones no ocurren aleatoriamente, sino que siguen rutas que corresponden a las principales líneas de transporte de mercancías de lujo entre centros económicos mundiales. Es como si alguien estuviera monitoreando sistemáticamente el flujo global de bienes valiosos. Global Risk Management, la misteriosa compañía de seguros, aparece en el 78% de estos casos. Su patrón de pagos expeditos y falta de investigaciones sugiere no solo conocimiento previo de las pérdidas, sino posible coordinación con los responsables. Intentos de investigar la estructura corporativa de la compañía han revelado una red laberíntica de subsidiarias y compañías holding que hacen imposible determinar quiénes son sus verdaderos propietarios. El Dr. Herrera, ahora trabajando en la instalación clasificada del desierto de Sonora, ha desarrollado teorías revolucionarias sobre las implicaciones tecnológicas del caso. Sus investigaciones, financiadas por presupuestos negros del gobierno mexicano y estadounidense, se enfocan en replicar los efectos cuánticos observados durante la Operación Quetzal. Aunque sus hallazgos específicos permanecen clasificados, fuentes cercanas al proyecto han filtrado información fragmentaria que sugiere avances significativos. Aparentemente, el equipo de Herrera ha logrado hacer desaparecer objetos pequeños por períodos de hasta 30 segundos, utilizando arrays de láseres cuánticos coordinados que manipulan la coherencia de ondas de materia. Estamos comenzando a entender que la realidad física es mucho más maleable de lo que creíamos, explicó Herrera en una conversación grabada secretamente. La diferencia entre lo que consideramos sólido y lo que consideramos vacío es principalmente una cuestión de información cuántica. Si puedes controlar esa información, puedes literalmente hacer que los objetos existan en múltiples estados simultáneamente. Sus experimentos han demostrado que objetos desaparecidos no son realmente destruidos, sino transferidos a lo que describe como estados de superposición cuántica macroscópica. Teóricamente, estos objetos continúan existiendo, pero en una forma que no puede interactuar con la materia normal hasta que son colapsados de vuelta a la realidad convencional. Esta tecnología no solo explicaría las desapariciones, sino que representaría el mayor avance en física aplicada de la historia humana. Sus aplicaciones potenciales van desde teletransporte instantáneo hasta almacenamiento de información cuántica de densidad infinita. Las aplicaciones militares de la tecnología observada en el caso mexicano son tan obvias como aterrorizantes. La capacidad de hacer desaparecer objetos físicos instantáneamente revolucionaría completamente la naturaleza de la guerra moderna.
Armas, soldados e incluso instalaciones completas podrían volverse indetectables e invulnerables a métodos de ataque convencionales. Fuentes del Pentágono, hablando bajo condición de anonimato, han confirmado que el desarrollo de tecnología de fase cuántica se ha convertido en la más alta prioridad de investigación militar estadounidense. Proyectos clasificados con presupuestos que superan el programa espacial Apolo están dedicados a replicar y eventualmente superar las capacidades demostradas en los robos misteriosos. Quien controle esta tecnología controlará el mundo, explicó un analista militar retirado. Es más revolucionario que las armas nucleares. Al menos las armas nucleares pueden ser detectadas y contrarrestadas, pero un enemigo que puede hacer desaparecer nuestras defensas a voluntad sería invencible. China y Rusia han lanzado programas similares, creando una nueva carrera armamentística que opera completamente en secreto. La preocupación de que los responsables de los robos puedan ser una potencia terrestre oculta ha llevado a niveles de paranoia gubernamental no vistos desde la Guerra Fría. Sin embargo, la posibilidad de que la tecnología sea de origen extraterrestre plantea cuestiones aún más complejas sobre política de defensa nacional. ¿Cómo puede un país prepararse para defenderse contra una tecnología que supera fundamentalmente todas las capacidades humanas? Más allá de las implicaciones tecnológicas y militares, el caso del cargamento mexicano ha tenido efectos profundos en la psicología colectiva de aquellos que conocen la verdad. Los participantes en la Operación Quetzal han reportado altos niveles de ansiedad, trastornos del sueño y una sensación persistente de que la realidad es menos estable de lo que habían creído previamente. El inspector Varga, ahora trabajando casos administrativos rutinarios, ha desarrollado lo que los psicólogos clasifican como síndrome de realidad alterada. Experimenta episodios donde cuestiona la naturaleza física de objetos cotidianos, preguntándose si podrían desaparecer súbitamente como el cargamento que investigó. Nunca puedes volver a ver el mundo de la misma manera después de presenciar algo así, explicó en una entrevista terapéutica. Cada vez que pierdo las llaves o no puedo encontrar mi teléfono, una parte de mi mente se pregunta si no habrán sido transportados. Es irracional, pero la experiencia cambia algo fundamental en tu percepción de lo que es posible. La coronel Sánchez ha reportado experiencias similares, describiendo una sensación constante de ser observada por presencias invisibles. Sus informes médicos mencionan hipervigilancia paranormal y una tendencia a interpretar fenómenos normales como evidencia de actividad extraterrestre. Estos efectos psicológicos han llevado al establecimiento de programas de apoyo mental clasificados para personal expuesto a fenómenos anómalos. Psicólogos especializados en trauma relacionado con experiencias paranormales ahora forman parte de equipos de apoyo para investigadores gubernamentales. A pesar del cierre oficial del caso, investigaciones no autorizadas continúan en múltiples frentes. Grupos de investigadores independientes, financiados por individuos ricos, obsesionados con el misterio, han establecido redes de monitoreo privadas para detectar eventos similares. Uno de estos grupos, conocido solo como Proyecto Claridad, opera desde una base secreta en Costa Rica y ha desarrollado tecnología de detección que rivaliza con sistemas gubernamentales. Su fundador, un excéntrico multimillonario de la tecnología que prefiere permanecer anónimo, ha invertido más de $200 millones en equipo de monitoreo electromagnético y cuántico. El gobierno nos miente sobre lo que realmente está pasando, declaró en una comunicación encriptada. Estos eventos son solo el comienzo de algo mucho más grande. La humanidad tiene el derecho de saber si estamos siendo estudiados, invadidos o contactados por inteligencias superiores.
El proyecto Claridad ha detectado las comunicaciones precursoras en al menos 15 ocasiones, pero nunca ha logrado interceptar un evento en progreso. Sus intentos de interferir con las señales han resultado en fallos masivos de equipo que sugieren contramedidas sofisticadas por parte de los operadores misteriosos. Otros grupos similares operan en Europa, Asia y América del Norte, creando una red informal de vigilancia ciudadana que monitorea constantemente los cielos en busca de evidencia de tecnología avanzada. Sus hallazgos, compartidos a través de canales encriptados, han documentado un aumento constante en actividad anómala durante los últimos 5 años. El mantenimiento del secreto alrededor del caso ha tenido costos significativos para todos los involucrados. Varios testigos clave han reportado intentos de intimidación que van desde vigilancia constante hasta amenazas directas contra familiares. El vigilante Carlos Jiménez fue encontrado muerto en su apartamento 3 años después de dar su testimonio, oficialmente por causas naturales, aunque su familia sospecha de circunstancias más siniestras. Otros empleados del aeropuerto que habían reportado avistamientos de luces extrañas han experimentado despidos súbitos, problemas financieros inexplicables y, en algunos casos, accidentes que parecen demasiado convenientes para ser coincidencias. El mensaje es claro: mantener silencio es la única opción segura. Sin embargo, algunos individuos han decidido que la verdad es más importante que la seguridad personal. Una red subterránea de whistleblowers ha comenzado a filtrar información clasificada a través de canales seguros, proporcionando evidencia fragmentaria de la extensión real del encubrimiento. Estos leaks han revelado que el caso mexicano es parte de un patrón global de contacto gradual que se extiende por décadas. Documentos filtrados sugieren que gobiernos mundiales han estado en comunicación limitada con entidades no humanas desde al menos la década de 1980, pero han mantenido estas interacciones completamente secretas por temor al pánico social. En los meses más recientes, el patrón de desapariciones ha comenzado a evolucionar de maneras preocupantes. Ya no se limitan a cargamentos de alto valor en aeropuertos. Reportes no confirmados hablan de desapariciones de vehículos de lujo en estacionamientos cerrados, obras de arte de museos con seguridad extrema e incluso equipamiento militar de bases fuertemente custodiadas. Cada evento mantiene las características distintivas: ausencia total de evidencia forense, alteraciones electromagnéticas y testimonios de fenómenos luminosos. Pero la frecuencia ha aumentado dramáticamente, sugiriendo que los operadores misteriosos se están volviendo más audaces o que sus objetivos están cambiando. Un caso particularmente inquietante ocurrió en el Museo del Louvre, en París, donde una estatua griega antigua valorada en 50 millones de euros desapareció de una sala de exhibición cerrada. Las cámaras de seguridad registraron el mismo fenómeno de luces azules observado en México, pero esta vez durando solo 30 segundos antes de que la estatua se desvaneciera completamente. La desaparición de artefactos culturales, en lugar de simplemente objetos de valor monetario, sugiere que los objetivos de estas operaciones pueden estar evolucionando. Están los operadores misteriosos recolectando especímenes de la civilización humana. ¿Es esto evidencia de preparativos para algún tipo de archivo o museo de la cultura terrestre? Una de las teorías más inquietantes que han emergido de la investigación continua es que estas desapariciones podrían estar relacionadas con manipulación temporal, además de cuántica. Algunos físicos teóricos sugieren que los objetos no están siendo transportados a través del espacio, sino a través del tiempo.
Esta teoría explicaría por qué los objetos desaparecidos nunca han sido recuperados. Podrían haber sido transportados a períodos de tiempo diferentes, haciéndolos efectivamente irrecuperables para la época actual. También explicaría la ausencia total de rastros físicos, ya que los objetos literalmente no existirían en el presente después de ser transportados. Si esta teoría es correcta, las implicaciones son aún más perturbadoras. Los responsables de estas operaciones tendrían acceso a tecnología de viaje temporal, permitiéndoles operar con impunidad absoluta al poder escapar a cualquier período de tiempo que elijan. También podrían estar recolectando artefactos de diferentes épocas para propósitos que van más allá de la comprensión humana actual. El Dr. Herrera ha desarrollado modelos matemáticos que sugieren que la manipulación cuántica observada en la operación Quetzal es consistente con efectos de distorsión temporal. Si puedes controlar la coherencia cuántica a escala macroscópica, explica en sus notas técnicas filtradas, teóricamente puedes crear bucles causales cerrados que efectivamente mueven objetos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Dentro de círculos militares y de inteligencia clasificados, ha emergido un consenso inquietante. Estos eventos son precursores de algo mucho más significativo. La escalada gradual en frecuencia y audacia sugiere que los operadores misteriosos se están preparando para una revelación más directa de su presencia. Planes de contingencia ultrasecretos han sido desarrollados para múltiples escenarios, desde contacto extraterrestre oficial hasta la revelación de una organización humana secreta con tecnología revolucionaria. Estos planes incluyen protocolos para mantenimiento del orden público, continuidad gubernamental y defensa nacional ante tecnología superior. Sin embargo, la realidad es que la humanidad actual está completamente indefensa ante la tecnología demostrada en estos casos. Ningún sistema de defensa existente podría proteger contra enemigos capaces de materializar y desmaterializar objetos a voluntad. La única esperanza real radica en lograr avances tecnológicos propios o en establecer comunicación pacífica con los operadores misteriosos. Programas de investigación masivos, financiados con presupuestos que superan los gastos militares tradicionales, trabajan desesperadamente para cerrar la brecha tecnológica. Pero los expertos estiman que podrían necesitarse décadas o incluso siglos para alcanzar el nivel de manipulación cuántica demostrado por los responsables de las desapariciones. Fuera de los círculos oficiales, una conciencia gradual de estos eventos ha comenzado a permearse en la cultura popular. Aunque los medios masivos continúan ignorando o desacreditando reportes de fenómenos anómalos, redes sociales y plataformas alternativas de información han facilitado la diseminación de testimonios y evidencia fragmentaria. Una nueva generación de investigadores ciudadanos, equipados con tecnología de detección cada vez más sofisticada, ha comenzado a documentar y compartir evidencia de actividad anómala. Aplicaciones móviles especializadas permiten a usuarios reportar avistamientos de luces extrañas, alteraciones electromagnéticas y otros fenómenos consistentes con los observados en los casos oficiales. Esta red descentralizada de vigilancia ciudadana ha detectado patrones que escapan a la atención de autoridades oficiales. Mapas colaborativos muestran concentraciones de actividad anómala alrededor de centros de transporte de carga, instalaciones militares y centros de investigación científica. La distribución sugiere un interés sistemático en la infraestructura y capacidades tecnológicas humanas,
Más significativamente, testimonios ciudadanos han comenzado a describir avistamientos de objetos o entidades que van más allá de simples fenómenos luminosos. Reportes de estructuras sólidas, pero de geometría imposible, seres de apariencia no humana y encuentros directos con inteligencias aparentemente superiores se han vuelto más frecuentes y detallados. Análisis económicos independientes han revelado que las desapariciones misteriosas han tenido efectos masivos en mercados financieros globales. Las pérdidas directas de más de 800 millones de dólares en cargamentos desaparecidos han creado ondas de choque en sectores de seguros, transporte de valores y comercio internacional de lujo. Sin embargo, los efectos indirectos son aún más significativos. Compañías de seguridad han experimentado un boom de demanda por sistemas de protección avanzados. Fabricantes de equipos de detección electromagnética han visto aumentos de ganancias del 400% en los últimos 5 años. Empresas de investigación y desarrollo en tecnologías cuánticas han recibido inversiones que totalizan decenas de billones de dólares. Lo más inquietante es el patrón de inversiones que preceden a las desapariciones. Análisis de movimientos de capital han identificado que ciertos fondos de inversión realizan compras masivas de acciones en compañías de seguros y seguridad 24 a 48 horas antes de cada evento. Estos movimientos generan ganancias de cientos de millones de dólares para inversionistas que aparentemente conocen los eventos con anticipación. Los fondos responsables de estas transacciones operan a través de redes complejas de sociedades offshore que hacen imposible identificar a los beneficiarios reales. Sin embargo, el patrón sugiere que alguien no solo conoce los eventos con anticipación, sino que los está utilizando para manipular mercados financieros globales. ¿Son estas desapariciones parte de un esquema de manipulación económica masiva orquestado por una organización con acceso a tecnología imposible? ¿O son entidades no humanas que han aprendido a operar dentro de sistemas económicos terrestres para financiar operaciones más amplias? En octubre de 2024, exactamente 5 años después de la Operación Quetzal, emergió un testimonio que cambió completamente la comprensión del caso. Ana Gabriela Torres, una técnica en sistemas de comunicaciones del Aeropuerto de México, reveló información que había mantenido secreta por temor a consecuencias profesionales y personales. Torres había sido responsable del mantenimiento de equipos de comunicación en el sector donde ocurrió la desaparición original. Durante la noche del evento, había estado realizando calibraciones rutinarias en un sistema de radio cuando detectó transmisiones en frecuencias no asignadas a ninguna operación aeroportuaria. Al principio pensé que era interferencia de equipo militar, explicó Torres en una entrevista grabada secretamente. Pero cuando comencé a analizar las señales con equipos especializados, me di cuenta de que no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. Las grabaciones que Torres había mantenido ocultas durante 5 años revelaron comunicaciones en patrones que sugerían lenguaje inteligente, pero utilizando modulaciones y estructuras completamente ajenas a tecnología terrestre. Más extraordinario aún, algunas transmisiones parecían responder a actividades específicas del personal del aeropuerto, como si los operadores misteriosos estuvieran monitoreando y coordinando sus acciones en tiempo real. Había momentos en que las transmisiones cambiaban inmediatamente después de que alguien entrara o saliera del hangar, recordó Torres. Era como si estuvieran observando todo lo que hacíamos y comunicándose sobre nuestros movimientos. Su testimonio proporcionó la primera evidencia directa de que los operadores de las desapariciones no solo poseían tecnología avanzada de teletransporte,
sino también capacidades de vigilancia y comunicación que sugerían presencia física constante en las ubicaciones objetivo. El testimonio de Ana Torres desencadenó una nueva investigación secreta que culminó en un descubrimiento que las autoridades han luchado por mantener clasificado. Utilizando las frecuencias específicas identificadas por Torres, equipos de rastreo militar lograron triangular el origen de las comunicaciones misteriosas. Los resultados fueron más perturbadores que cualquier teoría previa. Las señales no se originaban desde el espacio exterior como se había creído previamente, sino desde ubicaciones subterráneas en áreas remotas de México, Estados Unidos y otros países. Estas ubicaciones correspondían a instalaciones que no aparecían en ningún mapa oficial o registro gubernamental. Misiones de reconocimiento encubiertas revelaron la existencia de complejos subterráneos de tecnología imposible, construidos con materiales que no correspondían a ningún elemento conocido de la tabla periódica. Las estructuras parecían haber sido excavadas utilizando métodos que no dejaron rastros de construcción convencional, como si hubieran sido literalmente materializadas dentro de la roca sólida. Más inquietante aún, equipos de reconocimiento detectaron presencias dentro de estas instalaciones que no registraban como completamente sólidas en instrumentos de detección. Seres o entidades que parecían existir parcialmente en el mismo estado cuántico alterado, utilizado para las desapariciones de cargamentos. Mientras escribo estas líneas en 2024, la situación continúa evolucionando de maneras impredecibles. Las desapariciones misteriosas han aumentado en frecuencia hasta convertirse en eventos casi semanales. Ya no se limitan a cargamentos de valor, sino que incluyen tecnología militar, equipos de investigación científica e incluso personas que trabajan en proyectos clasificados relacionados con física cuántica. El patrón sugiere que los operadores misteriosos están acelerando sus operaciones hacia algún objetivo final desconocido. Analistas gubernamentales estiman que el nivel actual de actividad es insostenible sin revelación pública inevitable, ya sea por accidente, testigos múltiples o decisión deliberada. La existencia de esta tecnología y sus operadores no puede permanecer secreta mucho más tiempo. La pregunta ya no es si la humanidad enfrentará contacto con inteligencia y tecnología superior, sino cuándo y en qué términos ocurrirá este encuentro. Las preparaciones secretas continúan, pero la realidad es que estamos completamente a merced de entidades cuyas capacidades e intenciones permanecen incomprensibles. El caso del cargamento millonario que desapareció en el aeropuerto de México fue solo el comienzo. Lo que viene después cambiará para siempre la comprensión humana de nuestro lugar en el universo y la naturaleza de la realidad misma. Si estas revelaciones te han impactado tanto como a los investigadores que las descubrieron, no puedes perderte los análisis más profundos y actualizaciones continuas sobre este caso extraordinario. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre los desarrollos más recientes en este misterio que está redefiniendo los límites de lo posible. Cada semana traemos nueva evidencia, testimonios exclusivos y análisis experto de casos que los medios tradicionales no se atreven a cubrir. Tu suscripción nos ayuda a continuar investigando la verdad detrás de los fenómenos más inexplicables de nuestro tiempo. No te quedes fuera de la historia que está cambiando todo lo que creíamos saber sobre nuestro mundo.